Presidente Lenín Moreno rechaza supuesta vinculación con empresas en paraísos fiscales. Presidente de la República Lenín Moreno suscribió la declaración de Chapultepec sobre la libertad de prensa. 8 de 9 candidatos a defensor público rindieron el examen de evaluación. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social entregará los resultados la próxima semana. Los medios legislativos presentan TVL Noticias Emisión Estelar con Belkis Sánchez. Saludos amigos, bienvenidos todos a la emisión estelar de TVL Noticias en este miércoles 20 de febrero de 2019. La bienvenida como siempre a quienes nos siguen a través de la señal de televisión legislativa del Ecuador, la radio de la Asamblea Nacional y también a quienes nos miran por internet por tvl.asambleanacional.gov.es y por Facebook Live. Enseguida las noticias. Iniciamos. El presidente Lenín Moreno rechazó las acusaciones en su contra sobre su supuesta vinculación con empresas en paraísos fiscales. Autoridades de gobierno cuestionaron la investigación que en este sentido publicó el portal La Fuente en contra del primer mandatario, pues consideran que no hay pruebas que lo acusen. El presidente Lenín Moreno se pronunció sobre la nota del portal La Fuente, que lo acusa de estar presuntamente involucrado con empresas offshore. Él dijo que arremetieron contra su honra y la de su familia con datos falsos. Arremetieron contra mi honra y la de mi familia con una retahíla de datos y garabatos que nada tienen que ver conmigo. No nos detendrán. Óiganme bien, no nos detendrán. Estamos en el camino correcto. La ministra de Gobierno, María Paula Romo, se refirió al pedido del bloque de asambleístas de la denominada Revolución Ciudadana de suspender el receso legislativo, con la finalidad de conformar una comisión especial que investigue la denuncia contra el presidente. Romo dijo que la solicitud no cumple con el requisito de contar con la firma de la mitad de la composición de la Asamblea Nacional. Hay unas reglas para hacer eso. Se requiere que la solicitud esté firmada por la mitad de los miembros de la Asamblea. La carta está firmada por 13 personas. Entonces, no se ha activado ningún artículo, es una carta que fue entregada a propósito de una rueda de prensa y esa es la dimensión que deberíamos darle. El secretario particular de Presidencia, Juan Sebastián Roldán, cuestiona el contexto en el que surge esta denuncia contra el presidente, pues de esta semana se aprobó la creación de la Comisión Internacional de Lucha contra la Corrupción. Esta misma semana, el presidente de la República anunció la creación de una comisión internacional autónoma para revisar todos los temas de corrupción del gobierno pasado y aquellos que puedan suceder en el gobierno actual. Además, informaron que Fiscalía viajará a Brasil para traer la lista de los nombres de las personas involucradas en el caso de Brecht. Tatiana Sorenholzner, TVL Noticias. Y Ecuador suscribió este miércoles la declaración de Chapultepec que versa sobre la libertad de expresión. El acto se desarrolló en la Capilla del Hombre, en la capital. El presidente de la República se comprometió a defender los derechos de los ciudadanos y de la prensa y saludó la publicación en el registro oficial de las reformas a la Ley Orgánica de Comunicación. El presidente de la República, Lenín Moreno, suscribió la declaración de Chapultepec que busca ratificar la democracia, libertad de expresión y de prensa. Con él ya serían 66 los jefes de Estado que han ratificado este acuerdo. Y como gobierno siempre defenderemos el trabajo de la prensa libre, responsable, compenetrada con los deberes éticos que supone ese ejercicio de libertad. Moreno se comprometió en defender la libertad de los ciudadanos y destacó la publicación de las reformas a la Ley de Comunicación en el registro oficial. Las reformas propuestas fueron hechas con el fin de beneficiar a todos, a los 17 millones de ecuatorianos, y entre ellos, por supuesto, al gremio periodístico que reporta diariamente las esperanzas, las necesidades de todos los compatriotas. El secretario de Comunicación, Andrés Michelena, saludó el trabajo del jefe de Estado y celebró la nueva ley. Lo que estamos celebrando hoy día no es una coincidencia, sino es un trabajo sostenido que lo ha sido y lo ha hecho usted, señor presidente de la República. He trabajado en eso, de la mano con usted. Hace pocos días se envió la reforma a la Ley de Comunicación, que sin duda fue siempre no un castigo, sino un tormento para el trabajo de ustedes, señores comunicadores. De su parte, César Pérez, dueño de diario El Universo, precisó que si bien la declaración no tiene carácter vinculante,
es un gran paso para cambiar la historia de nuestro país. Yo diría que son puntos de arranque que está haciendo el presidente Lenín Moreno, porque hay muchas cosas todavía, la tarea aún está muy por trabajarla y concluir. El acto se realizó en la Capilla del Hombre al centro norte de Quito. Ahí el primer mandatario anunció que también en los próximos días una delegación de Fiscalía, Contraloría y Procuraduría viajará a Brasil para recabar información de los casos de corrupción relacionados a funcionarios ecuatorianos con Odebrecht. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Entrevista. Y precisamente a propósito de la adhesión del Ecuador a esta declaración, nuestra compañera Lorena Espinosa dialogó con la presidenta de la Sociedad Interamericana de Prensa, María Elvira Domínguez. María Elvira Domínguez, periodista, directora de Diario El País de Colombia, presidenta de la Sociedad Interamericana de Prensa. Con la firma del presidente Lenín Moreno, son ya 66 los jefes de Estado que se han adherido a esta declaración de Chapultepec que habla sobre la libertad de prensa. ¿En qué consiste precisamente? Vamos a hablar ya con María Elvira Domínguez, presidenta de la Sociedad Interamericana de Prensa. Gracias por la entrevista. Empecemos explicando a la ciudadanía en qué consiste, qué es lo que dice esta declaración de Chapultepec que ya tiene 25 años. La declaración de Chapultepec contiene los 10 principios básicos, generales, principios que son incambiables para que haya libertad de prensa en los diferentes países. Son 10 principios que marcan exactamente qué tiene que existir en cada uno de los países, ¿no?, que hacen parte del hemisferio americano, obviamente países en todo el mundo, pero que tienen que existir. Esos principios tienen que darse para que haya libertad de prensa. El incumplimiento de cualquiera de los principios hace que la libertad de prensa esté de alguna manera restringida. De modo que esos son principios universales, ¿no? Hoy el presidente Lenín Moreno se compromete aún más con la libertad de prensa en su país, ya lo ha hecho desde que está en la presidencia de Ecuador. Definitivamente un cambio grandísimo frente al Ecuador de antes, llamámoslo así, y el presidente Lenín Moreno se ha comprometido con restaurar la libertad de prensa en Ecuador desde que llegó al gobierno y bueno, el año pasado se comprometió a firmar la declaración de Chapultepec, que venimos a hacerlo hoy, ¿no?, como una ratificación, digámoslo así, de ese compromiso del presidente. Precisamente, ¿qué significa para el país esta firma de la declaración, toda vez que también se ha cuestionado la anterior ley de comunicación a propósito ya de la vigencia de las reformas a esta misma ley? Se ha dicho hay luz verde para los medios de comunicación, para los periodistas, pero sobre todo libertad para la misma ciudadanía. Claro, porque la libertad de prensa también surge de la libertad que tiene la gente, los ciudadanos, de estar informados. Yo creo que para Ecuador, para los ciudadanos, no solamente para los periodistas y los medios de comunicación, sino para los ciudadanos, para los ecuatorianos es muy importante, porque esta declaración de Chapultepec también habla del principio básico de que la gente tiene el derecho a estar informada. Entonces, con la firma del presidente Lenín Moreno, y no solamente con la firma, sino con el cambio de la ley, los ajustes, la reforma que le han hecho a la ley, que hoy se está publicando, la ley que además por eso es un día muy especial, porque hoy se publica la nueva ley que reforma la ley anterior, que fue denominada, digámoslo, la ley Mordaza. En esa ley, pues sin duda, ¿no?, se recuperan libertades, ¿no?, de prensa, de información, de expresión y de opinión que estaban absolutamente cercenadas con la ley anterior. Es un gran paso. Yo diría que es algo, un poco, la diferencia puede ser del cielo a la tierra, digámoslo así. Justamente esta declaración no tiene carácter vinculante. ¿Qué debería hacer el gobierno para que esto no quede en letra muerta y no sea simplemente una firma? ¿Qué acciones, aparte de las que ya ha destacado el presidente de la República con la vigencia de las reformas a la ley de comunicación, qué acciones debería tomar Ecuador para que se garantice los 10 principios de la declaración de Chapultepec? Pues mucho seguimiento y monitoreo. Yo creo que el presidente Lenín Moreno ha mostrado ese compromiso desde antes de firmar la declaración de Chapultepec, ¿no?, desde que llegó al gobierno. O sea, creo que ha sido claro y el simple hecho de reformar esa ley, ¿no?, pues muestra
ese compromiso. De modo que hoy este es una ratificación del compromiso que ha mostrado el presidente. Creo que llega en muy buen momento porque además coincide con la publicación de la nueva ley que se va a llevar a cabo hoy, ¿no? Y lo único es hacer mucho seguimiento, mirar que las cosas, lo que está planteado en esa ley se cumpla, quizá que con el tiempo y hacia adelante algunos artículos que quedan en la ley puedan ser reformados y evaluados, ¿no? ¿Cuáles, por ejemplo, deberían ser analizados? Sí, por ejemplo, lo que dice pues que la información es un servicio público, eso deja allí un campo, un espacio para cualquier otro jefe de Estado que venga, gobierno nuevo, que no tenga esa apertura frente a la libertad de prensa y ese respeto, pues puede cometer, claro, entonces puede cometer abusos, es decir, puede volver a manipular de alguna manera, yo digo hacia adelante, hacia el futuro. De modo que lo bueno es cerrar cualquier vacío, cualquier cosa que pueda llegar a tener posibilidades más adelante, otro gobierno no tan comprometido con la libertad de prensa a volver a cometer los abusos que se cometieron en el pasado. Entonces esas son las cosas que hay que hacer seguimiento, hay que monitorear y poco a poco irlas trabajando. ¿Cómo monitoreo precisamente el cumplimiento de esta declaratoria, la CIP? Con los países con los jefes de Estado que ya han mostrado su acuerdo con esta declaración. Pues la CIP todos los años tiene 2 reuniones de año y en esas reuniones cada uno de los países del hemisferio presenta un informe sobre libertad de prensa de su país y cada 6 meses hay un informe de cada país donde se muestra cuáles son las violaciones a la libertad, cuál es la situación de libertad de prensa en el país, qué ha pasado, cuáles son las restricciones, cuáles han sido las violaciones, los ataques, la violencia, ¿no? En el caso de México tenemos un problema con la violencia hacia periodistas tremendo, ¿no? Y cada país presenta su informe sobre libertad de prensa y ese informe, ¿no? La CIP expide resoluciones donde además resuelve y recomienda e insta, en el caso de los gobiernos, a los gobiernos, ¿no? A tomar medidas para que ese tipo de hechos no se sigan dando y hace obviamente referencia a algunos de los 10 principios de la Declaración de Chapultepec. Aparte de México, Venezuela estaría en el análisis por la coyuntura que lleva de la CIP. Venezuela ha estado en la agenda de la CIP desde hace muchos años. Sin duda, porque la libertad de prensa en Venezuela es inexistente. Nicaragua en este momento también está en la agenda como tema central. Ecuador estuvo como tema central hace años, estuvo como tema central en la agenda de la Sociedad Interamericana de Prensa. Es un gusto decir que ya hoy Ecuador no es tema central, ¿no? Por los cambios que ha habido, pero Venezuela, Nicaragua preocupa mucho. Cuba sin duda desde hace muchos años, ¿no? Y en algunos otros países, en México, la violencia hacia los periodistas, no de parte del gobierno, pero de los gobiernos, sino pues de los grupos ilegales. O sea, hay diferentes formas de restringir la libertad de prensa, no solamente por parte de los gobiernos, sino por parte de otros grupos pues al margen de las leyes. Muchísimas gracias por la entrevista y por su tiempo. Han sido las declaraciones de María Elvira Domínguez, presidenta de la Sociedad Interamericana de Prensa, a propósito de esta adherencia del Ecuador a la declaración de Chapultepec y también coincide con la vigencia de las reformas a la Ley de Comunicación. Gracias a Lorena Espinosa por ese reporte. Y en más noticias, el Contralor General del Estado, Pablo Celi, anunció que notificó al Ministerio de Trabajo y al Consejo Nacional Electoral sobre la sanción de destitución del asambleísta Hermoy Calle y aseguró que se encuentra inhabilitado para ejercer cargo público, pese a la apelación que el legislador interpuso en el Tribunal Contencioso Administrativo. El Contralor insistió en que la resolución de la Contraloría es de inmediato cumplimiento y dijo no haber recibido ninguna respuesta por parte de la Asamblea Nacional. Días antes del receso legislativo, el Consejo de Administración Legislativa CAL resolvió pedir un informe a la Procuraduría de la Asamblea sobre el procedimiento a seguir. La Contraloría solicitó la destitución de Hermoy Calle por haber utilizado un bien público con fines proselitistas. Desde el punto de vista de la Contraloría, sustentado en el criterio legal con el cual procedemos antes de adoptar ninguna resolución, una sanción de destitución es de ejecución inmediata. No se inhibe esta sanción y no se inhibe de su cumplimiento el hecho de que una autoridad pueda presentar ante el Tribunal Contencioso algún tipo de recurso. En el caso de
En el caso de autoridades de elección popular, las autoridades, son dos autoridades las que tienen que abocar conocimiento. En el caso de alcaldes, y también en el caso de la asamblea, el cuerpo colegiado al cual está integrada la autoridad o el personero sancionado. Y esto deberá, en su momento, ser también objeto de conocimiento de la autoridad que otorga la credencial electoral, que es del Consejo Nacional Electoral. Yo he comunicado, como corresponde a la Asamblea Nacional. Es responsabilidad de la Asamblea Nacional procesar con los criterios legales y con los criterios administrativos, puesto que esto es una sanción que se da en el campo administrativo, no es una sanción política. Y ahora es momento de saludar a nuestro compañero César Guanolema con la traducción al quichua. Minga chawaichiga yukuna ñukunchi yami kasna kachishi kikipa guasiman chamukunchi kichwa shimipi Willaikunawan Mashi Belki Sánchez Ayichishi Willaikunawan kaypi kallarinchi. Respuesta gobierno caso Moreno. Llaqtapushaq Lenín Moreno apugimami kunankaypunlla imaka willachishka kay La Fuente llikapangapi willachik imapi rikurishka willaykunaka mana paqta chukan nishka. Shinallatin ñukunchika kaypunlla kuna imaka achkatami llankakunchik ninmi llakikuna ama tiyachun. Llakikuna tiyakpi hasta chimpapurankapa. Shinapash kay kutin imaka kasna kay rikuchikuna imapi willaykunaka mana ima huchachishka imata charinchu. Shinapash kasna wasi ayllukuna imapak shuti imatami llakichishnata munakunkuna nishpami riksichishkakuna. Declaración Chapultepec, Shinallati kasna kunan kaychilla y punja imapimi llaqtapushaq imaka kasna ñukunchik kay libertad de prensa shuti hatun rimanaku imapak kasna yuyarinakushka kilkata arinirkakuna. Shinallati kay hatun yuyarinakushka raymi imaka Capilla del Hombre wasipimi pactarka kaymanmi kasna tawka ayllukuna willachikuna shinallati llaqtapushaqpish chayashpa kay hatun yuyarinakushka kilka imata ña Ecuador llaqtapa shutipi llaqtapushaka arinirka. Contralor caso Ermuicalle, Shinallati kay kutinmi kay Contralor General del Estado Pablo Celi runa imaka willachishka. Ñukunchika kay Ministerio del Trabajo, Shinallati kay Consejo Nacional Electoral hatun tananaku iman willachirkanchi ninmi Ermuicalle apu kasna llankay ña lluqsichishka kachun. Shinapash kasna kay hatun mañaykuna chimpapuraykuna imatami apuka kay Tribunal Contencioso Administrativo tananaku iman chayachishka. Shinapash ñukunchika mañakunchik mininmi kasna kay mañashka kilka imata chay pachallati arinichu. Chaytami ñukunchik kashuyakunchik mamayakta tananaku yukumantapish mana rigima willaykuna chayamushkachu nishpami kay kutin imaka riksichirka. Hasta aquí la interpretación en el quichua. Regresamos con TVL Noticias, emisión estelar, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias, emisión estelar. Más información, amigos. El Consejo Nacional Electoral aún no entrega la lista definitiva de candidatos para las elecciones seccionales de marzo próximo. La titular del CNE, Diana Tamaint, dijo que esperarán las resoluciones que adopte el Tribunal Contencioso Electoral sobre las impugnaciones presentadas. La funcionaria también aclaró el panorama que se vive al interior del CNE. A pesar de que la campaña electoral arrancó el pasado 5 de febrero, la mañana de este 20 de febrero, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamaint, reveló que existe un caso por el mal uso de un bien público durante el periodo electoral, lo que es sancionado por la ley, dijo. Sí, hay casos que están siendo analizados ya en Contraloría, donde se ha detenido un vehículo transportando material publicitario de campaña electoral de un candidato, y esto tiene que seguir el proceso en la provincia de Sucumbíos. Por otro lado, Tamaint minimizó las críticas hacia el Consejo Nacional Electoral por la división que vive ese organismo, y que a pesar de ello ya se aprestan a informar el número exacto de candidatos para las elecciones del 24 de marzo, señaló. En la provincia del Oro habrá elecciones
no es lo que se decía que posiblemente no lo iba a haber. El Tribunal Contencioso Electoral ha dado ya su sentencia y nosotros publicaremos en las próximas horas ya el número de candidatos definitivo. Atamain dijo que existen por sobre los 80.000 candidatos, aunque no precisó el número oficial. Están ya todas las provincias en el Instituto Geográfico Militar, las papeletas a ser impresas y algunas ya se han dado traslado a la empresa integradora de los paquetes electorales, y el transcurso de las horas seguiremos enviando información al IGM. Estaría pendiente únicamente la provincia del Oro. Estas declaraciones se circunscriben al taller de capacitación por el control de los bienes públicos suscrito entre la Contraloría y el Consejo Nacional Electoral. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Precisamente la Contraloría General del Estado y el Consejo Nacional Electoral abrieron un taller de capacitación previo a los operativos de control e inspección sobre el cumplimiento de la ley electoral. En la inauguración de este taller, el contralor subrogante Pablo Celi indicó que el objetivo es verificar el cumplimiento de la normativa que prohíbe el uso de bienes públicos con fines electorales. En este encuentro participaron delegados provinciales del Consejo Nacional Electoral. El buen uso de los recursos del Estado en procesos como este es una condición esencial, inexcusable para el desarrollo de este proceso. La autoridad electoral tiene sus competencias como autoridad rectora del proceso. La Contraloría tiene las suyas en lo que atañe al control del buen uso de recursos públicos. Hoy aunamos esfuerzos y estructuramos un plan de trabajo que ustedes lo van a desarrollar el día de hoy en este taller, para garantizar, en primer lugar, el pleno ejercicio de las condiciones legales para el uso de recursos en propaganda, en campaña, en actos, en eventos electorales. Los recursos del Estado no pueden usarse en ese tipo de actividad, salvo los que están asignados de manera legal por el Consejo Nacional Electoral. Y la Corte Constitucional sorteó por primera vez de forma electrónica 916 causas represadas en el organismo. 3 tribunales de jueces serán los encargados de despachar estos procesos. La Corte Constitucional sorteó 916 causas represadas desde hace más de 9 años. Estas causas fueron sorteadas para ser resueltas por 3 tribunales, integrados por los 9 jueces de esta Corte. En la semana anterior se hicieron 56 causas de admisión para el sorteo. Ahora hemos visto que hay un total de 3.500 causas para la sala de admisiones. Los casos que se van a sortear el día de hoy son 916 casos. Este proceso es parte de las primeras funciones que desarrolla la Corte Constitucional recién posesionada. Después de más de 5 meses de vacancia constitucional y la destitución de los 9 anteriores jueces por incumplimiento de funciones, según el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, la vicepresidenta del organismo explica cómo funcionaba antes y en qué ha cambiado. Y en estos primeros 30 días, de manera simultánea, grupos de 3 jueces, a los 9 jueces, vamos a estar ya resolviendo causas que están en estado de admisión. Además, el sorteo electrónico también nos permite mayor celeridad, porque ustedes podrán ver ahora como en unos minutos vamos a sortear 916 causas, mientras que antes este sorteo se realizaba con una pecera, con papelitos que debían ser sumillados, y solo el sorteo ya tomaba muchas horas de trabajo de los jueces. Es la primera vez que se implementa un sorteo tecnológico para resolver las causas estancadas. El director de tecnología, quien desarrolló el sistema, dice que es más seguro y eficaz. Está dividido en 2 procesos. El primero, que tiene que ver con la constitución de los tribunales que está compuesto por los jueces, y una segunda parte en la que de manera aleatoria se sortean las causas como tal. La semana pasada la Corte Constitucional sorteó 56 causas. Este miércoles se procedió con 916 dentro de las 3.500 casos que están en la sala de admisiones de la Corte Constitucional. Tatiana Sorin-Holzner, TVL Noticias.
8 de 9 postulantes a la Defensoría Pública rindieron el examen escrito. Apenas uno obtuvo una nota sobresaliente. Ahora los postulantes deberán argumentar ante el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social por qué quieren ser defensores públicos. Se trata de Juan Pablo Morales, quien obtuvo una calificación de 18 sobre 20 en el examen escrito para la primera autoridad de la Defensoría Pública. En total, 8 de los 9 candidatos se presentaron a esta fase del proceso. Oscar Ruiz no se presentó. El secretario de Participación Ciudadana, Darwin Seraquibe, indicó que en esta fase los candidatos debieron escoger 20 preguntas de un banco de 100. Porque en una primera fase fue de revisión de requisitos e inhabilidades. Una vez que la Comisión Técnica Ciudadana revisó los requisitos e inhabilidades, generó un informe y ese informe fue sujeto de impugnación. Algunos postulantes impugnaron porque fueron inhabilitados. Los candidatos debían escoger las preguntas ubicadas previamente en 5 categorías relacionadas con aspectos como proceso penal, Constitución, derechos humanos, criminalística, Código Orgánico General de Procesos y parte general. Y la otra fase que tiene que ver con la valoración de una audiencia oral pública que se la hace ante el Pleno. Entre los candidatos estuvo el actual defensor público encargado Ángel Torres. Él obtuvo una calificación de 13 sobre 20. Sin embargo, explicó cuál es su experticia. Bueno, primero yo soy defensor público de carrera, ¿no? Trabajo en la misma institución. El tema que hemos preparado es más inconstitucional, en lo que es Código Orgánico Integral Penal, Código Orgánico de la Función Judicial, Código Orgánico General de Procesos. Luego de esta etapa, los postulantes se someterán a la audiencia pública ante el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, prevista para la próxima semana. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Chidami yukunchi kasnakachishi willa kunawan kikinpa wasiman chamukunchi gastawan riksishpa katishun. Situación proceso electoral Shinayati Kashna Kai Consejo Nacional Electoral Hatun Tandanaku Imanta Kai Shamuk Paukarquilla Ima Pipusha Kuna Agjarina Pashuti Kuna Ima Kamanari Pacta Kanchu Ningmi Shinayati Kai Hatun Willaitami Diana Atamain Apuk Pusha Ima Kanishka Paikuna Kanin Kai Contencioso Electoral Hatun Tandanaku Ima Pimi Manara Rikurin Nin Kashna Kai Huchachishka Manta Kachashka Shutikuna Imata Arinishka Mananishka Pash. Taller Control Electoral Shinayati y Kutinmika y Contraloría General del Estado, Shinayati y Consejo Nacional Electoral Tandanakui Imawan Makipurashpa Shugi Yachanakui Imata Kaipika Kayarichirka Kuna. Kai Hatun Yacha Imata Kayarichipimi, Contralor Pablo Celi Runa Ima Kanirka, Ñukunchika Kaipi, Kashnakai, Pushakuna Agjarina Imapi, Yaktapak Charishka Kuna Imata Ama Wajichichun, Ama Hapichun, Chaitami Chapanapak Ñukunchikaipi, Rixichinakuita Kamaikuna Imata Kaipi, Ñukunchika Rimanakushunishpami Huillachirka. Shinayati Shukte Huillaipi Charinchik, sorteo causas, Kai Corte Constitucional Tandanako Yukuimapimi, Kunan kai punja imaka iskumpatsak sochunga sukta kasna kai ayichinapa ñawinchinapak kilka kuna imata kai pikaña arinirka kuna rikiunapak chaypimi imashina yakasna kamak runa kunapak makiman chayanata kai pikasna rimanakushpa kai pikaña chayachirka kuna. Hasta aquí la interpretación en el quichua. Y así llegamos a la parte final de la emisión estelar de TVL Noticias. Gracias por habernos acompañado. Una muy buena tarde. Los medios legislativos presentaron TVL Noticias, emisión estelar.